Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos al aire libre porque el tema lo merece y hoy vamos a conocer 5 claves del budismo que nos pueden ayudar a nuestra vida a ser un poquito más felices. Como bien sabemos, el budismo se originó en el siglo VI a.C., concretamente en la India, y fue fundado por Siddhartha Gautama. El budismo tiene como premisa eliminar el sufrimiento, o más bien lidiar un poco con el sufrimiento de la vida cotidiana. Para ello hablan del noble sendero óctuple, un sendero hacia el nirvana, hacia un lugar donde no haya sufrimiento, donde haya liberación, donde el ser humano esté liberado de todas esas cargas mentales que supone la vida. En primer lugar, Siddhartha Gautama, o más conocido como Buda, habla de que hay ciertos aspectos mentales que podríamos desarrollar para tener una mejor vida, ya sea el esfuerzo, la acción, la intención, la comprensión, el estar presente y un montón de cosas más que veremos a continuación. Todas estas características del budismo tienen la misma dirección: alcanzar el nirvana, alcanzar un estado de tranquilidad, sin una perturbación mental, esa que nos ocasiona el sufrimiento o nuestra propia mente. Pues para ello, Buda habla de las 4 nobles verdades del budismo. La primera verdad es la verdad del sufrimiento, y esta habla realmente de cómo la vida tiene sufrimiento, es decir, que el sufrimiento es inherente a la vida. No podemos huir de él, no podemos huir de los problemas, porque los problemas vienen sin buscarlos o al azar. Entonces es algo que parte de la naturaleza de la vida, es algo natural. Entonces el sufrimiento es inevitable. Esa es la primera clave del Buda. La segunda verdad es la verdad del origen del sufrimiento. Buda dice que el sufrimiento es ocasionado por el apego y por el deseo, ya que somos seres hedonistas, que nos gustan las cosas, tenemos mucho deseo, deseo por el placer, deseo por el sexo, deseo por ciertos bienes materiales. Por tanto, entendiendo que el apego y el deseo es el sufrimiento humano, habla de la tercera verdad, que es la cesación del sufrimiento. Buscar normas éticas o principios budistas que ayuden a liberarnos de toda esa carga mental que nos supone el sufrimiento humano. Y la cuarta verdad es la verdad que nos lleva al camino de la liberación, ese del que habla Buda, el nirvana, hacia una integridad personal, porque nosotros somos capaces de conseguir controlar lo que nos hace sufrir, porque somos dueños de nuestra mente y somos dueños de todo aquello que nosotros podemos pensar y controlar. Si la última intención es alcanzar el nirvana, ¿cómo podríamos llevarlo a nuestra vida? ¿Cómo podemos alcanzar ese estado de nirvana? Ciertamente esto es muy difícil, porque el budismo recoge muchísimos principios éticos, muchísimos principios morales y muchísimos principios de sabiduría que tendríamos que estudiar, analizar y practicar continuamente para llegar a alcanzar un estado de nirvana, un estado meditativo alto como alcanzaban los budas. Pero hay ciertos métodos que nos pueden ayudar a nuestro día a día, y eso es lo que vamos a ver. El primer método que nos dice Buda es la meditación mindfulness. ¿Esto qué es? Una meditación que nos ayuda sobre todo a posicionarnos en el momento presente, porque si bien sabemos, la gran causa del sufrimiento humano actual es la ansiedad, la preocupación, ocuparnos de todo aquello que no ha acontecido actualmente, esa ansiedad por el futuro, por el miedo a lo que puede pasar, esa ansiedad que nos metemos nosotros mismos a través de la presión, de la autoexigencia. Por eso la meditación mindfulness nos podría ayudar muchísimo, porque nos ayuda a posicionarnos en el momento presente, porque nos ayudaría a controlar esos pensamientos intrusivos que solo están en el futuro, para posicionarnos en el ahora, en el momento presente, y estar más relajados, estar más conscientes de lo que pasa ahora, porque el futuro es incierto. La segunda práctica es la compasión y la bondad amorosa. Buda dice que tenemos que ser compasivos con nosotros mismos y con los demás, a través de la empatía, a través de la compasión y de la generosidad. ¿Y esto qué causa? Que al final tú te trates bien a ti mismo y lleves una vida más llevadera, con buena autoestima, con buen estado anímico, ya que si tú te tratas bien a ti, vas a encontrarte mejor, porque nuestro mayor enemigo es nuestra mente. Entonces, si
a nuestro mayor enemigo lo tratamos bien, el enemigo va a pasar a ser nuestro amigo. Y la compasión con los demás a través de la empatía nos va a ayudar a no tener tantos problemas, a alejarnos un poquito del conflicto, a entender que somos merecedores de paz y tranquilidad, pero para ello tenemos que trabajar en ello. Si somos bordes antipáticos, poco empáticos, poco comprensivos con los demás, lo que vamos a obtener es lo mismo. Entonces, siendo uno así, trabajando un poquito más en nosotros mismos, hará que poco a poco sea más fácil y más llevadero. La tercera práctica que nos ofrece Buda es la práctica del desapego y del deseo. Trabajar en desapegarnos de todo aquello que nos sentimos arraigados, ya sea de lo material, ya sea de obligaciones innecesarias que no van a determinar nuestra vida, ya sea de personas que al final son pasajeras. Todo esto lo dice Buda porque dice que la vida es cambio, la vida es tránsito, la vida está en constante movimiento y por tanto es importante desapegarnos, entender que las cosas son transitorias y por eso no debemos agarrarnos a nada, porque todo es efímero y transitorio. A la vez que analiza el deseo humano por conseguir, el deseo por tener, porque eso nos crea frustración. Entonces, eliminando un poco el apego y el deseo, conseguimos una buena estabilidad. Porque no nos apegamos a nada, no creamos un vínculo fuerte y eso haría que no tuviéramos desesperación y a la vez quitaríamos el deseo inmanente, ese deseo que destruye nuestra paz mental, suavizarlo y entender que es transitorio y que por ello no tenemos que agarrarnos a nada. La cuarta práctica es la de vivir éticamente. Buda dice que vivir éticamente requiere esfuerzo, requiere acción y requiere integridad personal, lo que hace que a través del esfuerzo, de la toma de acción, nosotros creemos ciertos principios éticos, ciertas prácticas y eso nos conduzcan a nuestro objetivo final, que es el nirvana. Esta práctica es bastante extensa y nos daría para otro vídeo porque son principios éticos budistas, pero si les gusta podemos hacer otro vídeo, así que dale a like y haremos un vídeo de principios éticos budistas que de verdad son muy interesantes. Y la última práctica, la quinta, es la de la gratitud. A través de ser agradecidos con la vida, nos liberamos del sufrimiento, de la frustración, sobre todo de la frustración. Entonces, si somos agradecidos con las cosas que tenemos, dejaremos de estar enfocados en lo que no tenemos. Porque otra de las causas del sufrimiento humano, según Buda, es que nos centramos en lo que no tenemos, en vez de pensar en aquellas cosas que tenemos. Por eso, la gratitud constante y diaria nos ayudarían a tener buen estado anímico, buena salud mental, más tranquilidad. Si somos agradecidos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que vamos consiguiendo, vamos a tener una mayor plenitud vital. Y estas serían las 5 claves que Buda nos ofrece. Pero tiene muchísimas más claves, muchísimas más prácticas a medida que vas profundizando en esta filosofía oriental. Nosotros podemos ser capaces de controlar aquello que nos perturba, aquello que nos hace daño, con un poquito de práctica, con un poquito de integridad, con un poquito de sabiduría. Así que Buda nos ofrece muchísimas enseñanzas. Creo que es una de las filosofías más bonitas que hay. Creo que no adoctrina y creo que es libre. Busca la libertad, busca la tranquilidad y la paz. Creo que muchísimas prácticas budistas nos harían mucha falta y nos ayudaría muchísimo. Espero que les haya gustado este vídeo. Un saludo enorme y nos vemos en el próximo.